les compartía, Pentecostés no significa derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés significa, da una fecha, da una señal en la cual Dios iba a operar su Espíritu Santo. No es algo nuevo, es algo que Adán y Eva lo sabían. Adán y Eva sabían que Dios había creado el cielo y la tierra, y que la tierra producía toda planta que da de comer porque la boca de Dios lo determinaba. Ellos tenían libertad para comer, libertad para ponerle, eran tan inteligentes, Adán y Eva, eran tan inteligentes que percibían la revelación de Dios para ponerle nombre a cada uno de los animales y a cada una de las plantas. ¿Cuántas especies de animales habían? Todas. Ninguna en extinción. A todas le pusieron nombre. ¿Cuántas plantas de frutos o vegetales habían? A todas le pusieron nombre. Y las que no producían nada, a todas le pusieron nombre. En Ciudad Bolívar hay una que se llama, le dicen jalapatra, es una planta de monte. ¿Y por qué jalapatra? Porque es como enredadera, ella no se levanta, es como enredadera. Y cuando tú caminas, te tienes que echar para atrás porque son muchísimas espinitas que se te entierran. Y vas caminando y cuando sientes el poco de espinita te echas para atrás. Y por eso le dicen para atrás. Yo no sé cómo le llaman aquí. Pero a un Adán, a esa planta. Y algo que llama la atención. ¿Usted sabe por qué la mayoría de las plantas tienen nombres científicos o cosas? La mayoría tienen nombres producto de deducciones o conclusiones, de características o nombres muy de muchos años atrás. Pero lo impresionante es que Adán y Eva tenían la libertad, una mente libre para poner nombres. Cuando usted ve a un joven hoy día en la universidad o cualquier grado de estudio que no saca buenas notas, es porque está embotado. Su mente no asimila, porque tiene un cúmulo de cosas en la mente que no le dejan recibir, analizar, meditar. Hay esclavitud. Yo puedo compartirle que he orado por muchos jóvenes. Apóstol, ore por mí porque mañana tengo un examen. Ven acá, ¿estudiaste? Me dicen sí, no. Hay algo que no entiendo, ven acá, vamos a orar. Y oro, Señor, desátale la mente de aquello que no lo deja entender, de aquello que lo perturba. Y si es él el que está negativo, dudando, desátalo. De que cuando yo recuerdo cuando estudiaba que iba a ver química o física, cuando me decían ya vas a entrar al tercer año, ay papá, química y física. Física no tanto, química. Y ya uno iba predispuesto. Te habían sembrado una semilla negativa. Pero como había tenido la experiencia de que cuando estudiaba segundo grado, que me dijeron, vas a pasar para tercer grado, ahí vas a tener que aprender a dividir por 2 o 3 cifras. Y como para mí dividir era fácil, de una sola cifra, porque dividir era simplemente lo contrario a multiplicar, y ya sabía multiplicar. Y cuando me vinieron de 2 cifras, me corrigieron y me llamaron la atención, porque ya la de 3 cifras yo estaba volando. La maestra explicando y yo tanto, porque tenía una mente sana, vivía haciendo deporte, jugando y no había ningún tipo de malicia, pues.
Pero cuando comenzaron las malicias, ahí la mente comienza a estar perturbada por la culpa que viene. No de conciencia, el conocimiento que tienes de ti mismo, pero Satanás acusando. Porque conozca usted la Biblia o no la conozca, Satanás lo acusa. Y por eso que hay gente que se levanta todos los días con una culpa. Por cosas inconfesas ante Dios. Entonces cuando nosotros, ¿qué es Pentecostés? Es la acción de Dios de liberar nuestras vidas de la culpa. De todo lo negativo que vemos en nosotros mismos. La incapacidad de entender o creer ese amor de Dios, lleno de misericordia, ese amor de Dios incondicional. Incapacidad de entender que Dios nos ama no porque hacemos cosas buenas, sino porque Él nos creó, Él nos hizo. Y refiriéndome al Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos buscar palabras rebuscadas o tener palabras rebuscadas, y en vez de dejar que esa verdad de Dios en la Biblia, que nos ha liberado y nos hace entender las cosas, soltarla por nuestra boca. Porque si hay una palabra tan maravillosa, ¿por qué buscar una? ¿Por qué inventar lo que ya Dios ha creado, que es libre? Reconozco que muchas veces uno, para no caer, porque parece mentira, pero donde más se percibe el fastidio de la gente para escuchar una prédica es en las iglesias. Donde más se percibe que la gente se fastidia de leer la Biblia es en la iglesia. Y los predicadores tenemos que buscar alguna manera de atraer a la gente. Cuando estudié cómo bosquejar un mensaje, me enseñaron que la introducción tenía que llevar alguna ilustración que le llamara la atención a la gente, los hiciera reír o algo por el estilo, para que la gente captara. Haré, mira mi introducción para captarte. Tú verás si sigues como un vil pecador, dándote golpes y tumbos en tu vida personal e interna, levantándote cada día que no te quieres levantar. Pero te aseguro que si entiendes lo que es Pentecostés, vas a estar libre todos los días, sin necesidad de un chistecito, algo bonito que te llame la atención y te haga reír. Y te manipulen psicológicamente. Que de lo que te recuerdes el chistecito, pero que te diga, uy, el primer bombazo me tumbaron la pared. De prejuicio que tengo para no escuchar. Porque entre las muchas cosas que puedes tener en la mente, es Satanás haciéndote sentir culpable para que no estés bien, para que no tengas paz, haciéndote sentir culpable, haciéndote sentir que bueno, tuviste un error y no tienes más oportunidad, y todo esto y aquello. En Efesios, voy a usar Dios habla hoy, hijo, por favor. Efesios capítulo 4 habla del Espíritu Santo. Y le habla a una iglesia que había tenido la experiencia, y quien está allí había tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, bautizado del Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo. Y que la vida de Pablo es atípica a la de Pedro, es contraria, porque Pedro estuvo 3 años con Jesús, más Pablo, los años que Pedro estuvo con Jesús, Pablo los utilizaba persiguiendo a los que creían en Jesús para matarlos, para ponerlos presos y matarlos. Y Pablo va a buscar a los creyentes, y de repente Jesús se manifiesta, lo tumba de la cabalgadura. La gente dice un caballo, un asno, no, dice cabalgadura, no dice qué era la Biblia. Y lo mejor es decir, iba una. Puede haber sido un buey, apóstol, puede ser un camello. Eso no te salva.
El detalle es que él iba en cabalgadura porque tenía una autoridad, tenía prestigio. Y espero que ninguno de ustedes al final me diga: apóstol, entonces que por fin era un burro, un camello o un asno. Lo importante es que él estaba persiguiendo a los que creían en Cristo para asesinarlos. Y se le manifestó el Señor, y como los animales a veces son más cuerdos que aquellos que sin ser animales nos portamos animal, irracional y diabólicamente, el animal se paró, se levantó, y Saulo cayó al piso. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Tú estás golpeando un aguijón, te estás destrozando las manos. Y ahí Pablo, sin estar buscando a Jesús para tener comunión con Jesús, sino estar buscando a los que seguían a Jesús para destruir a los que tenían a Jesús. Total que todo depende de Dios. Y podrá ser lleno del Espíritu Santo. Sí, solo sí. ¿Qué miró Pablo? Pablo lo hacía, tenía una relación con Dios a su manera, pero religiosamente perseguía a aquellos que estaban predicando un evangelio guiado, lleno del Espíritu Santo. Pablo hablaba de tradiciones, de que cada vez que tenía que comer tenía que lavarse las manos, de las tradiciones de los fariseos. Pablo era de los que buscaba estar en los primeros puestos por prestigio y todo lo demás. No tenía el Espíritu Santo. Sabía que un día el Espíritu Santo iba a ser derramado. Ellos estaban esperando a un Jesús que iba a pelear contra el Imperio Romano, iba a destruir el Imperio Romano, y nunca quisieron aceptar, como tampoco nosotros aceptamos muchas veces, que lo que llevó a Israel a la esclavitud fue el pecado, apartarse de Dios. Y como Dios nos hablaba ayer a un grupo aquí, que a veces dicen: no, que el mundo no te deja atraer por el mundo. Ya va, deje de estar sujeto al pecado de su carne. Deje de decidir por el deseo de su carne. Cada uno es seducido por el deseo de su carne. El pecado no está en la calle y cuando tú sales de aquí dices: ahí viene, epa. No. Satanás sabe por el espíritu que emanas. El capítulo 4 de Efesios, versículo 4 dice: hay un solo cuerpo, y está hablando de la iglesia. ¿Okay? Cuando dice hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia. Y un solo espíritu, espíritu con E mayúscula. Hay un solo espíritu, Espíritu Santo. Adán y Eva tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiaba, les orientaba. Pero ellos también tenían espíritu. Cuando dice Génesis 2:7 que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que le hizo ser un ser viviente es el soplo de vida de Dios. Pero ellos usaron ese impulso de vivir para pecar y desobedecer. ¿A quién desobedecieron? Al Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, sí, la enseñanza está bien, pero nosotros debemos entender que no es el conocimiento lo que nos salva, no es el conocimiento el que activa los dones del Espíritu Santo, es la fe y la obediencia al conocimiento que Dios nos da. Y que todo el tiempo vamos a estar tentados a no obedecer. Como dice Kathleen Kuhlman, bueno, las prédicas de ella, porque ella ya no está viva: rendición, rendirme a Dios. ¿Y qué voy a rendir? El ego. El ego, que estar más familiarizado con la carne y sus deseos que con el espíritu.
Cuando Jesús dice miraba a la gente como ovejas sin pastor, desorientados. ¿Por qué? Porque los deseos de su carne era lo que seguían. No escuchaban la voz del Espíritu. Entonces, cuando Dios nos escoge y nos llama a una esperanza de vida, como usted puede escuchar el mensaje anterior en YouTube, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, el cual Dios sopló. En Pentecostés iba a derramar su espíritu sobre toda carne, a derramar, a llenarnos todo, a untarnos todo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que donde esté el Espíritu Santo haya libertad. Y se cumplirá algo, que cuando el Espíritu Santo, tú tienes comunión con el Espíritu Santo, serás un buen estudiante, porque le dirás, Señor, libérame. Porque una de las promesas de Dios en su palabra es de que serás cabeza y no cola, estarás encima solamente y nunca debajo. ¿Por qué? Porque Dios te hace libre. Voy a decir algo que es extremo, pero todo el que saca malas notas es por pecado. Todo el que saca malas notas es por pecado. Pastor Cheo, porque no le gusta estudiar. Y como no le gusta estudiar, ama el dinero, y amar el dinero es pecado. Porque quieren ganar plata, y es pecado amar el dinero más que a Dios y a la gente. Son flojos, irresponsables, negligentes, que el tiempo en que tienen que estudiar, hoy juega España y Portugal la final, pero mañana tengo examen. O aquel que está estudiando y tiene un trabajo que le demanda bastante, y en vez de descansar en el día de reposo de Dios, invierte todo el tiempo y va mañana a trabajar con el alma entre los muertos. Y realmente el alma diligente enriquece, la negligente empobrece. La manera de caminar en la libertad es teniendo presente esa palabra. Y dice, hay un solo cuerpo, tu cuerpo, y un solo espíritu. El Espíritu Santo te quiere dar vida. El Espíritu Santo quiere desatar tu mente, tu corazón, tu alma. Usted no saca malas notas porque usted es malo para los estudios. Usted saca malas notas porque usted es un flojo, una floja. Usted no es diligente. Cuando uno estudia, estudiar es el trabajo que tiene. ¿Y cuál es la paga? Que lo mantengan. Que te compren los libros, que te compren, a menos que ya comiences a estudiar y comiences a trabajar y a ganar bien. Y sigue diciendo, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Es una sola esperanza, hay un solo cuerpo y un solo espíritu y una sola esperanza, salvación y vida eterna. Y tener en esta vida libertad. ¿Libertad para qué? No para ser millonario, libertad para enfrentar la vida como se presente. Como dice Pablo en Filipenses, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y aquí el problema es que cuando estamos en escasez vivimos lamentándonos de lo que no podemos comer y no administramos bien los recursos pocos que tenemos. Y cuando viene la abundancia nos vamos una semana entera de fiesta de jubileo a todas las ventas nuevas de comida rápida que hay en la ciudad. Y viene el octavo día y quedamos atados con las cuentas vacías y sin tener comida para la semana. Y cuando usted llega y echa cuenta cuánto compró, cuánto gastó en comida rápida, entonces dice, la próxima vez no lo hago. Claro, en los mismos locales, va a otros locales nuevos. Porque usted está atado. Eso es pecado. Porque Dios no te da para menospreciar o gastar mal lo que te da. Y esa es la clave, porque unos tienen y otros no tienen.
Y no hay nada peor que escuchar una verdad y ser rebeldes y no obedecerla. Y ser esclavo del mismo pecado todo el tiempo. Entonces una pelea todo el tiempo. Su peor enemigo es usted. Su peor enemigo es su carne, su estómago, su mente. ¿Sabía usted que cuando usted es comelón, usted no peca porque es comelón? Usted peca porque de su mente está esclava, obsesionada por comer. Porque usted no puede ver ningún plato. Yo tuve la experiencia de alguien que siempre estaba en dieta. Y si estábamos 10 en una mesa, Dios sabe que no exagero, ni quiero criticar, solamente la ilustración. Estábamos 10 en esa mesa y la de dieta probaba todos los 9 platos. No estoy mintiendo. Y lamentablemente algunas aquí se están riendo porque saben que es verdad. No olviden la persona, no es la idea. No habla mal de nadie, sino que cuando tú estás esclavo, ni que andes en dieta, deja de fallar en esa área. Sí, cuando habla de un solo cuerpo y un espíritu, es que cualquiera dice, hoy día hay muchas luchas entre la gente. No, yo soy la religión verdadera, Mire, la religión verdadera es aquella. Quien anda con la fe verdadera es aquella, conforme al versículo 5. Hay un solo Señor, Jesucristo, y hay una sola palabra. La palabra que está escrita. ¿Cómo sabe? Sí, aleluya. Toda la alabanza es para Él. Toda la gloria es para Él. Hay una sola palabra, la que está escrita. Cualquier invento, ¿saben qué es? Un invento de carretera, de un tipo que no sabe, tal vez tiene el concepto de llegar a una dirección, pero está bien errado en los caminos en que anda. Porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. No se trata de lo que Él hizo, sino de lo que Él habló. Un solo Señor. Y recalca el apóstol Pablo, una fe. O sea, una fe que no es producto de una imaginación ni mente positiva, ni una fe motivada por los talentos brillantes que tenemos. Cantamos, tenemos elocuencia. La fe no está basada en ser una persona talentosa, es buen vendedor, que si la mujer se le descuida la vende también. Es bien buen vendedor, que si se descuidan los hijos, si la mujer se le descuida, le vende uno de los hijos. Y los niños, vamos a cenar. No, prepara para mí, para la bebé. Y eso, a los otros dos los vendí. No son los talentos, no es el conocimiento, no es tener una mente brillante. Yo estaba hoy pensando porque se me olvidó una palabra. No es que soy caletre, sino tantas cosas en la mente, esto, aquello, lo otro. El ser un director de orquesta te lleva a tener las cosas anotadas. Me doy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nosotros debemos de entender que hay un solo director de esta orquesta. Y que ese solo director tiene todas las directrices, ya nos las dejó escritas. Y no importa lo que usted opine, no importa lo que yo opine, si mi opinión está lejos, distante de lo que ella dice, como el ejemplo que les ponía, hermanos, el mundo te va a tragar, el mundo te va a tragar. No, el mundo te atrae por tu concupiscencia, las pasiones desordenadas que tienes. Somos nosotros los que nos perdemos. La Biblia no dice que Jesús vino a buscar a los que el mundo extravió. La Biblia no dice que vengo a buscar a los que, por pobrecito ellos, TikTok los tiene tiktoneados. Sino el pecado en cada uno de nosotros. ¿Cuál pecado? La tendencia y la decisión de alimentar tu carne, distraerla, ojos, oído, olfato, paladar. Y dice, una fe
Romanos 10:17, la fe es por el oír. Y por el oír las prédicas del apóstol Arnaldo Villasana. No, el Señor reprenda al diablo, hija. El oír la palabra de Dios. La fe viene por oír toda la serie sobre Pentecostés que produce Libertad del apóstol Arnaldo Villasana. No. Usted no va a entender este pasaje y estas enseñanzas si usted no está en la misma búsqueda. Si usted está pendiente de su economía, de su finanza, con quién se va a casar, cómo montar una empresa, usted no va a poder percibir esto. Usted va a escuchar la prédica, es para ver qué te dice Dios para montar la empresa. No, Dios lo que te quiere es hacer libre esa mente, esa alma, el corazón, para que cuando Él te dé una palabra, sea una palabra que libere a las personas. Por lo menos que le haga entender que tiene que ajustar ciertas cositas y cambiar las actitudes o las motivaciones erradas que tiene. Porque así como Dios creó al mundo con la palabra, así como Dios obró cuando le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Y cuando Él le dijo marchen, el mar se abrió en dos. Con palabra. Antes de cualquier milagro viene una palabra de Dios. Así como ocurre eso en la Biblia y ocurre en el transcurrir de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad, también tu corazón solo cambia con palabra de Dios. ¿Y sabes cómo cambia? Ay, pero a mí no me cambia. Si tú has escuchado alguna instrucción que sabes que necesitas ejecutar, tú decides si sí o si no. Si sí, vas a ver libertad. Si no, vas a seguir en el mismo círculo, pasando por donde pasaste ayer, dando vueltas en el desierto. ¿Sabe? Ayer yo estaba escuchando al pastor Ángel cuando él hablaba que el mundo que está, y yo me siento no como el apóstol, como el pastor, como el maestro, como el evangelista o como el profeta, no. Yo me siento como un alumno ahí. Inmediatamente, pastor Ángel, cuando usted lo dijo, el Señor me dijo, a mí, no es el mundo, es tu pecado. Santo Pacho, dije. Y después me dijo, enséñaselos. Enséñaselos. ¿Sabe, Normar y sabe, Arnaldo Elías? Tu mamá y tu papá no son Dios. No te vayas a quejar ante ellos. Cuando Dios te hable y te corrija a través de un adulto, sea el que sea, o alguien mayor que tú, porque ustedes son jóvenes adultos, vean si es Dios que te está hablando a través de esa persona. Pero no te vayas a llorar a mamá y a papá, a quejarte para dividirlos. El Señor me hablaba anoche y yo se lo dije a mi esposa, lo voy a decir hoy. Hay personas aquí que en vez de santificarse y apartarse para Dios, corregir un pecado, lo que hacen es soltar responsabilidades que tienen para no sentir tanto compromiso delante de Dios de santificarse, sino que es mejor soltar responsabilidades para que ningún ser humano le diga nada. Está bien, no te van a decir nada, pero algún día Dios te va a esperar y vas a tener que escucharlo. Es como aquel dicho venezolano, patacheo, te espero en la bajadita. Aunque Dios no nos espera en la bajadita, Dios nos espera en su trono. Y no porque nosotros vamos a llegar al trono, sino que nosotros vamos a ser presentados allí. No desee que usted sea presentado en el trono. Desea de los que van a ser arrebatados, de los que no verán juicio, sino que son salvos por Cristo Jesús. No por ser perfectos, sino por buscar lo correcto todo el tiempo. Si 20 veces en un día pecas, vuelve y ve a Dios a pedir perdón y humíllate delante de Él. No le prometa que vas a cambiar, sino dile que te ayude. Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame en mi debilidad. Como aquel hombre que le dijo, Señor, auméntame la fe. La fe la aumenta. ¿Usted cree que la fe aumenta con oración? No, por favor. No ore pidiéndole a Dios que le aumente la fe.
lea la Biblia y usted va a ver que la fe le va a aumentar. ¿Y sabe, hijo, a qué te lleva la fe? A obedecer. Un cambio en tu manera de ver la vida. Ahora, el hecho de que usted no lea la Biblia no significa que usted está exento de rendir cuenta a Dios. Por ignorante va a rendir cuenta, pero por una ignorancia voluntaria, por una ignorancia rebelde. Porque no leer la Biblia. ¿Por qué leer la palabra? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y si te quieres mover en los ríos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se mueve en tu filosofía. El Espíritu Santo no se mueve en nuestra filosofía, no se mueve en nuestras tradiciones, no se mueve en nuestra capacidad intelectual. El Espíritu Santo es el Señor, y donde Él está hay libertad. Porque donde Él está, Él habla. Y si Él habla, lo vas a escuchar y lo vas a seguir. Y un bautismo. Gloria a Dios, porque hace un tiempo atrás tuvimos una serie sobre el bautismo. El bautismo, recuérdense, tiene que ver con el arca de Noé, que Dios destruyó la sociedad, la humanidad en aquel tiempo, y dejó a Noé, a 8 personas. Me quedé pensando, porque la vez pasada, en vez de decir Noé y el arca, dije Moisés y el arca. Gracias a Dios por lo que editan las prédicas. Y le doy gracias a Dios a los valientes que me dijeron. Y perdona a los que se fueron riendo, pero que no me dijeron nada. Un poquito de agua. No tengan pena, yo no me molesto que me digan apóstol. Dijo Pablo en vez de Pedro, dijo Moisés en vez de Noé. ¿Y qué? Dios salvó a la gente. Ahora aquel diluvio de agua, aquel bautismo de agua, porque bautismo significa sumergir. Aquel sumergimiento de tanta gente fue para muerte, pero el bautismo de Cristo es para vida, para resurrección. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La primera vez que me hablaron del bautismo me dijeron: ¿y tú cuándo te vas a bautizar? ¿Y eso para qué? ¿Qué es eso? Bueno, para que seas miembro de la iglesia. Y yo me sentí pecador. O sea, si Cristo viene no me lleva. Pero cuando leí la Biblia en la cruz del Calvario, Pastor Cheo, que Jesús salvó a uno y al otro no lo salvó por pecador, por rebelde, dije, pero este no fue bautizado. Y luego lo enseñé, porque era importante enseñarle a la iglesia libertad, no religiosidad. ¿Para qué te tienes que bautizar? Para dar testimonio que Jesús te ha salvado. ¿Sabes cuál es tu diluvio, lo que te ahoga? La vida pasada, tus pecados pasados, de los cuales tienes que salir a flote. Y el Señor te libra, porque la resurrección de Él. Ese es el bautismo que nosotros debemos de creerle a Él. No bautizarte, porque entonces hay tantos prejuicios en esto del bautismo. Usted no se da cuenta cómo el Espíritu Santo viene hablándonos. Si usted es una persona que no solo escribe, revisa, usted se va a recordar: ya entiendo qué significa un Señor, una fe, un bautismo. Jesús no ha venido todavía, pero el día que venga todo ojo le va a ver, pero no significa que todo ojo que lo vea va a creer. Él arrebatará de este mundo a los que creen. Por eso debes creer. Debes creer. Y ¿sabe qué? Cuando uno cree en Él, suelta todo lo que tiene en las manos y lo sigue. Suelta todas las marañas que hay en nuestra mente y corazón. Suelta todo lo que lo enreda a uno en la mente y corazón. Deja que Él perfeccione tu vida cada día, en el nombre de Jesús. Porque Él quiere perfeccionarte. Y versículo 6, hay un solo Dios, uno solo, que lo conoces. ¿Cómo es contigo? Cuando veas a Jesús, cómo trató a la gente, porque Jesús es Dios hecho carne. Cómo Jesús trató a la prostituta, cómo Jesús trató a aquel que estaba paralítico y lo bajaron por un techo,
cómo Jesús trata a la gente que tiene hambre y no tiene que comer. Yo creo que entre esos 5,000 y 4,000 habían personas que tenían dinero, pero no eran previsivos como la mamá de aquel niño. Tú vas ahí para donde el tipo ese. El tipo es medio loco. Toma, llévate esto para que comas. Porque ahí no dijo que la mamá, si hubiese estado la mamá, ¿usted creen que ese niño da esa comida? Muchas mamás no lo hubiesen hecho. Muchas mamás que he conocido en mi vida. Sí. Incluso un papá. Hay un solo Dios. El Dios que es justicia, el Dios que es misericordia, el Dios que es fiel, el Dios que todo lo puede, es omnisciente. ¿Usted cree que hay cosas que yo digo como eso? Yo le decía a mi esposa ayer, hay personas que tienen talentos, tienen dones y van soltándolos poco a poco cuando se enredan con un pecado de la carne, con un pecado, porque no están dispuestos a soltar el pecado, pero sí están dispuestos a dejar aquellos talentos que Dios le puso en las manos. ¿Por qué? Porque el talento representa, Ángel, responsabilidad, compromiso, fidelidad y santidad. Santificarte. Y santificarte no es hacerte señal de cruz. Santificarte no es bañarte con agua de cariaquito morado. Santificarte no es bañarte con agua de alelí. Santificarte no es tomarte un purgante. Santificarte es lograr quebrantar tu mente ante toda postura rebelde, altiva que tenemos. Todo lo que nos produce problemas, eso es santificarnos. Hay un solo Dios y Padre de todos. ¿De cuáles? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Tener identidad, saber decir Abba Padre. Y voy a decir algo que muchas mentes religiosas, incluso yo vengo de allí. La primera vez que yo escuché a alguien, un predicador, por yo no leer la Biblia, tú tienes que decirle a Dios papi, pa. Yo dije dentro de mí, uy, ¿este de dónde salió? Este hereje, este es falso. Hasta que leyendo Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, dice, los que tienen el Espíritu de Dios dicen Abba Padre. Entonces comencé a buscar qué significa Abba Padre. En aquel tiempo no había Google, en aquel tiempo no tenía acceso a un diccionario bíblico, y más, no sabía qué significaban, que existían. Y cuando pregunté, me dijeron así, eso significa papi. En inglés, daddy, pa. Pero ¿cuántos aquí no tendrán en su mente que decirle papi a Dios? Pa es una herejía. Hereje es aquellos que lo piensan. Iba a decir usted, no, aquellos que lo piensan. Es un grado íntimo, donde no tienes problema en abrirle tu corazón y pedirle perdón y saber que no te va a quemar en una hoguera, sino que te va a perdonar y te va a limpiar. Aunque hay muchos que se aprovechan de eso y andan pecando por ahí, porque Dios perdona. ¿Sabe que el pecado endurece el corazón? Yo no se lo digo por teoría, porque lo leí en un libro, por experiencia personal, que dice la Biblia que algunos van a buscar el arrepentimiento y van a desear llorar y no van a poder llorar por el corazón endurecido. Entonces, Padre de todos, el que le podamos decir papi, daddy, pa, una confianza íntima, una seguridad que tienes.
con el perdón de mi hijo, él es muy cauteloso, prudente en préstamos, pero él siempre dice, con mi papá y mi mamá no me da pena. Ustedes saben que en el mundo se dice que la plata no es amiga de nadie, ¿verdad? ¿Qué libertad tiene de pedirle prestado al papá? Y para entender y hablarles hoy de eso, anoche meditaba, así como es Arnaldo Elías conmigo. Y me pregunté, Pastor Miguel, Señor, ¿yo soy así contigo? Y yo mismo le respondí, no, yo tengo prejuicio. ¿Prejuicio en qué? En que cuando oro a ti no debo de pedirte dinero por amor al dinero. Y eso muchas veces nos cohíbe. Pero sí le digo, ¿cuánto tienes para mí? ¿Y qué tienes para mí? Tú eres mi Padre. ¿Qué tienes para mí? Tú eres mi Padre. Cuando yo escucho gente, no, que yo voy a trabajar porque a mí me gusta lo mío. ¿Será que Dios quiere? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Qué tiene Dios para ti? Un Padre de todos que está sobre todo. Óigame y escuchen muy bien. Dios está sobre ti. Tú eres parte de todos. Respeta lo que dice su palabra, porque Él está sobre ti. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hónralo, porque Él está sobre todos nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. No juguemos a lo perfecto. No finjamos perfección. Todos estamos en el mismo camino. Uno más lejos que otros en cuanto a madurez. Pero ninguno de nosotros ha llegado a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Todos estamos en ese camino. No estoy haciéndole culto al pecado. Peca yo no, te estoy llamando más bien a ponerte una alfombra para que entiendas. No andes con culpa. Porque es triste venir a una iglesia y tener culpa. No, ten paz. Pero que esa paz te lleve a enamorarte cada día más de Él. Amarlo cada día por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él está sobre todo. Actúa por medio de todo. ¿Qué significa? Que como tiene al Espíritu Santo, Él te quiere usar. Él da dones a los hombres. A cada uno utiliza. Pero para utilizarte necesitas santidad. ¿Qué es santidad? Para obedecerlo a Él. ¿Qué te aconseja como padre, como madre, como hijo, como hija? ¿Qué te habla Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Cómo quiere Dios que tú te conduzcas? Actúa por medio de todos. ¿Por qué tienes que orar por las personas? Las que conoce y las que no conoce, porque tú eres candidato. Dios aquí dice que a ti te va a usar en algún momento para otros. Dios actúa a través de ti. Aquello de que ore por mí, que Dios lo escucha más a usted también lo escucha, porque usted está dentro de todo. Dios quiere actuar a través de usted. Está clarito, ¿verdad? Y está en todos. Se lo demuestro. ¿Por qué cuando veo a alguien con necesidad debo de acercarme y compartirle de lo poco que yo pueda tener? Porque si se lo haces a ese hombre, al Señor se lo haces. Cuando dice que está en todos, por eso cuando hablas no debes maldecir a nadie. Hablar cosas malas de otros. Hablar cosas malas de otros para dejar a otros mal, para desdibujar a otros dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque Dios está en esa persona. Y está en esa persona, el Espíritu Santo me da testimonio, porque Dios creó a todos a imagen y semejanza de Él. Tienes una tremenda responsabilidad. Tienes la responsabilidad de tomar decisión hoy. Cuando Dios le dijo a Mateo, ven, lo siguió.
y dejó todo allí. El dinero, la banca, todo. Mateo era un gerente de banco. Cuando le dijo a Pedro y a su hermano, ellos le siguieron. Hoy te dice, en las áreas que tú tienes o Dios te está poniendo en la mente y el corazón, que sueltes eso y lo sigas. Que sueltes eso y lo sigas. Porque Dios es todo en nosotros. Dios, hasta cierta área de nuestras vidas, con esta palabra hoy nos ha bendecido. Pero usted quiere ver mayor bendición, aplique. Usted nada hace con un dolor de cabeza y teniendo a Tamel Forte en su casa o en su cartera y no tomarla. Usted nada hace con hambre y tener $100 en la cartera y no va a comer para no descambiar los $100. Ese es el colmo de los colmos. ¿Ok? Aquí Dios te está dando en esta mañana más que un billete de $100. Te está diciendo que Él es por ti, es para ti, está en ti, pero para que tú bendigas a otros. Póngase de pie. No pierda su tiempo en su egocentrismo. No pierda su tiempo en usted. Porque cuando usted se fija demasiado en usted, se le olvida que tiene algo para dar a otros. Usted no pierda su tiempo, porque el que no se da cuenta que Dios lo quiere usar para otro, para que Dios le diga, bien, buen siervo fiel, a mí me lo hiciste. Usted anda pendiente es de sus talentos para brillar. Usted no necesita talentos para brillar. Dios le dice que usted es columna de la verdad. Usted no necesita sobresalir, hablar de los logros, los alcances, no. Usted necesita es reconocer, agradecer y seguir adelante. Esté orando allí. Esté orando según Dios le haya hablado, según Dios, porque Dios nos trata a cada uno en particular. La palabra es la que te limpia. Recuerde que Jesús le dijo a la gente, ya vosotros estáis limpios con la palabra que habéis escuchado. En Juan capítulo 17. ¿Sabe cómo se limpia? Cuando usted dice, sí, Señor, perdóname, voy a cambiar esto. Voy a cambiar esta área de mi vida. Así es que Dios nos limpia. No estés presionado, cargado, que nadie se dé cuenta de tu pecado. No, hay uno solo que necesita verlo. O mejor dicho, aquí en este lugar hay uno solo que necesita que tú veas tu pecado y se lo reconozcas a Él. Él es el que dice, vení a mí el que está trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Eres tú y Él y tú. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígale, Señor, quiero rendirme a ti. Que tu Espíritu Santo fluya en mí. Que cada palabra que me has dicho, yo tomé la decisión de doblegarme, de entregarme solo a ti. Libérame de la esclavitud en mi carne, en el nombre de Jesús. Que yo no siga esclavo de los deseos de mi carne, y que tu Espíritu Santo obre mucho más. Siga orando usted ahora mucho más privado. Mueva los labios, no lo haga mentalmente. Mueva los labios sin emitir sonido, para que el que está al lado siga en lo suyo y no esté escuchando lo de usted. Y si usted quiere pasar para que oremos por su vida, puede pasar. Mientras los músicos suben, le voy a pedir yo no sé si sabe ese himno que dice, yo me rindo a Él. Ajá. ¿Lo estás buscando? Uy, gloria a Dios, ¿eh? Eso es ser entendido. Rindo a Él. Hay alguien que quiere
corazón a Jesús y decir: Señor Jesús, quiero aceptarte como Salvador. ¿Quiere pasar a alguien para que oremos? Si hay alguien con algún quebranto de salud, puede pasar. Oramos por su salud. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Padre, gracias. Aleluya. Vamos, declarémoslo. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Llévalos con bien a sus hogares. A los que se quedan, sigue ministrando a través de ellos. Toda la gloria solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.